Masacre. 20.000 húngaros perdieron la vida, entre ellos el rey. La noticia de la catástrofe facilitó el apoyo económico de los reinos cristianos, sobre todo los alemanes, al emperador. Era imprescindible armar un ejército que impidiera que los otomanos avanzaran sobre Viena, su próximo objetivo, después de la caída de las ciudades hermanas de Buda y Pest. Esa misma noticia paralizó la campaña de Francisco I. Consciente de la enormidad de lo ocurrido, el rey sabía que sería acusado por la sangre cristiana derramada en Moax y resolvió postergar cualquier operación hasta que los ánimos se aquietaran. Pero su inactividad coincidió con la decisión otomana de dilatar una nueva ofensiva sobre el occidente europeo. Para Francisco I, Carlos V es una amenaza más temible que el Imperio Otomano. O sea que estamos jugando con... Ahí sí que juega la geopolítica. Ahí sí que juega un cruce de caminos en el Mediterráneo donde unos y otros intentan compensarse. Pero sería injusto decir que Francisco I fue un soberano malvado, inescrupuloso, porque en realidad juega un juego que lo intentaron jugar todos. Porque los propios otros príncipes cristianos también intentaron llevar a cabo una alianza con los turcos. El propio Carlos V llega a una alianza con los turcos porque el reconocimiento de su propiedad sobre Hungría, que después pasa a Fernando I, le lleva a firmar tratados, a pagarle una indemnización a Solimán, y no solo una indemnización, sino pagarle tributo, a reconocer el statu quo en el Danubio y a incluso a cooperar con los turcos en el mantenimiento del statu quo en toda la frontera danubiana. La tregua inesperada en las operaciones dejó al ejército imperial organizado para defender Viena en óptimas condiciones para operar en Italia. Eso fue lo que hizo su jefe, el duque de Borbón. Reforzado con mercenarios alemanes luteranos, el duque volvió a apoderarse de Milán antes de seguir hacia el sur. La intención era presionar a Clemente VII, cabeza de la Liga Clementina. Las opulentas ciudades italianas eran una tentación excesiva ante un ejército mercenario con atrasos crónicos. El deseo de saqueo crecía a medida que los soldados se aproximaban a Roma, y frente a sus cúpulas estalló la tempestad. El Papa quiso regatear el rescate de 300.000 ducados, exigido por los jefes imperiales para respetar la ciudad, y su actitud provocó el asalto definitivo. Si la situación siempre fue difícil, empeoró al perecer en el asalto el jefe imperial. La muerte del duque de Borbón unió el ansia de venganza a la codicia del botín. Roma quedó a merced de un ejército de desaforados que violaron mujeres, mataron sin piedad, profanaron iglesias y robaron todo objeto de valor. El saqueo de Roma se convirtió en el prototipo del bárbaro pillaje de una ciudad. Clemente VII, despavorido, logró refugiarse en el castillo de Sant'Angelo. Una nueva paradoja acababa de consumarse. Un papa aliado con los infieles para atacar al máximo príncipe cristiano, y el emperador de los romanos, el otro nombre con que se le conocía a Carlos, permitiendo que sus soldados saquearan la ciudad eterna. Lo que siguió no fue muy diferente. Carlos V mantuvo prisionero al Papa en su castillo mientras Francisco I enviaba al pontífice recursos militares que no alcanzaron ningún éxito significativo. Al contrario, casi concluyen en un desastre. Naturalmente, la unidad religiosa está determinada por preceptos divinos, interpretados en ocasiones por los seres humanos. Cuando el Papa comete errores en esa interpretación como ser humano, más que como delegado de Dios, como vicario de Dios en la tierra, lo que hace el emperador es, aun sin quererlo él personalmente, es que al Papa hay que ponerlo en su sitio de nuevo. Y entonces tiene lugar, por ejemplo, el espantoso saco de Roma, insisto, contra la voluntad, o ante el desconocimiento del hecho por Carlos V, que se le desmadran las tropas, el saco de Roma de 1527, que a su vez luego es, digamos, contestado
o pacificado aquel saco con la coronación imperial por el propio Clemente VII a Carlos V en Bolonia en 1530. El fracaso de las opciones militares enviadas por el rey de Francia desembocó en un inevitable proceso de paz. Nuevamente fue Margarita de Austria, la tía del emperador, la encargada de las gestiones más delicadas. Enfrente tenía nada menos que a Luisa de Saboya, la madre del rey de Francia. En el verano de 1529 se firmó la Paz de las Damas, como se conoció el tratado. Las concesiones francesas serían mínimas, salvo las pecuniarias para pagar el rescate de los príncipes herederos, dejados por Francisco I en garantía de su promesa incumplida. Carlos V, en cambio, renunciaba a su demanda sobre el ducado de Borgoña, que el rey de Francia se había comprometido a devolver. El acuerdo de 1529 fue apenas un nuevo paréntesis en una rivalidad que nunca cesó. Francisco I siguió siempre siendo el aliado sempiterno de los enemigos del emperador. Su aversión a Carlos V lo llevó a tejer nuevas alianzas con el Imperio Otomano, con un Enrique VIII definitivamente enemistado con Roma y hasta con los príncipes luteranos de Alemania. La intriga diplomática, la agresión en las fronteras del imperio, volvieron a desatar las iras de la guerra en 1536. Esta vez fue Carlos V quien cuidadosamente preparó una invasión generalizada a Francia para terminar con su enemigo. Antes de poner en marcha sus ejércitos, viajó a Roma para intentar ganar la adhesión del Papa Paulo III, una misión imposible. El sumo pontífice se aferró a su neutralidad. El emperador, ofuscado, lanzaría frente a los alelados cardenales un caballeresco desafío a Francisco I. Le ofreció enfrentarse mano a mano, al estilo medieval, para resolver sus diferencias. Por supuesto, esa invitación no fue aceptada y el conflicto tuvo que dirimirse de otra manera. Los ejércitos imperiales se desplegaron en el sur de Francia, asolando sus costas mediterráneas y sus puertos alpinos. Pero ni lograron un éxito destacable, ni terminaron con la rivalidad. Realmente los dos, Francisco I y Carlos V, si se parecen en algo, es más bien en el fracaso de sus objetivos políticos, o la sensación de fracaso. Francisco I dejará un país, Francia, al borde de la guerra civil religiosa. Carlos V deja una cristiandad desunida. Él llegó a una cristiandad, estaba predicando Lutero, es cierto, pero tendrá que dividir su herencia, cuando para un soberano de esa época repartir la herencia ya es un trago amargo, entre su hijo Felipe y su hermano Fernando, y se separará la casa de Habsburgo, que había estado unida en dos casas. Eso para él es un fracaso. Para él es un fracaso no haber resuelto la cuestión religiosa. Se empeñó en mover a los papas hacia el Concilio de Trento, en liquidar el problema de la Reforma, y fracasa. Deja una cristiandad dividida. Francisco I deja una Francia calentándose ya para la guerra civil religiosa. Carlos V deja una Europa calentándose para una guerra mundial. En 1547 muere Francisco I. La rivalidad parece que ha comenzado a resolverse en forma natural, pero deja huellas muy profundas. Francia no va a lograr superar la impresión de que la lucha contra el emperador es una causa nacional hasta mucho más allá de la muerte de Carlos V el 21 de septiembre de 1558. España, por su parte, va a sentir ese estado de guerra permanente en carne propia. Los Habsburgo consumirán en ese enfrentamiento